Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. A casi un año de instalarse la Convención Constitucional, esta jornada del órgano finalizó ya su trabajo, luego de votar el último informe de la Comisión de Armonización. Los convencionales protagonizaron el último pleno antes del 4 de julio, que es el próximo lunes, día en que se presentará el texto definitivo al presidente Gabriel Boric, que es el que nos presentarán a todos los chilenos y chilenas el 4 de septiembre, para que cada uno tome la decisión que le parezca. Si bien se esperaba que el trabajo de los constituyentes se extendiera hasta fines de esta semana, Vamos por Chile decidió retirar las solicitudes para votar por separado cada una de las indicaciones realizadas en el texto. Así entonces las votaciones finalizaron 2 jornadas antes de lo que se proyectaba. Bueno, durante los próximos días la Secretaría Técnica de la Convención terminará de ordenar el texto final según lo que se aprobó y rechazó esta jornada, porque hubo cosas que se rechazaron en la última votación. Luego ya se conocerá con exactitud total el texto definitivo y otros aspectos como el número de artículos que tendrá. Pero ya no cambia respecto de lo aprobado. Hay ciertos órdenes que hay que hacerle. Bueno, así, el último gran hito será entonces la ceremonia de clausura del 4, día en que se disolverá oficialmente el órgano constituyente, dando paso al plebiscito de salida, donde el padrón habilitado deberá votar por apruebo o rechazo, o por aprobar o rechazar el texto, justamente, que se nos propone. No olvide que el voto es obligatorio. Vamos a la mesa. Y nos acompaña una de las 154 convencionales que terminaron. Eran 155, la historia de Rojas Vada ya la conocemos, no es el caso, quedan 154. Una de ellas nos acompaña hoy, vicepresidenta junta en esta última mesa, Bárbara Sepúlveda, convencional del Partido Comunista. Bárbara, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Cosas generales, ya que está en la mesa. Primero, se alcanzó, no había nadie, ninguno de los 154 que dijera, bueno, esto quedó bien o mal. O al que no le guste algo es porque nos faltó tiempo. El tiempo alcanzó una cosa y primero quiero ver si usted estima que eso es así o me equivoco. 11 meses y 24 días. Claro, alcanzó, estuvo bien. Sí, tuvimos que hacer un montón de ajustes en el cronograma. Fueron decisiones acertadas que nos permitieron llegar a este momento con el texto limpio, prolijo, ordenado y votado en una jornada que concentró todas las votaciones. Teníamos previsto que se iba a alargar un poco más. Sin embargo, al retirarse las votaciones separadas, pasamos de tener 500 votaciones a simplemente un par, porque además la armonización procedió en votaciones por capítulos, excepto algunas votaciones separadas que se produjeron por solicitudes que no se retiraron. ¿Cuál es su sensación al terminar este trabajo? Para mí es una gran satisfacción y un honor haber podido estar en este órgano democrático, en un órgano histórico que le entrega a la ciudadanía una constitución que ha sido creada además en un proceso con representantes electos popularmente. A mí me parece que hoy día tenemos una labor importante también para dar a conocer el texto. No es un texto sencillo de leer, es un texto extenso, pero también complejo, que aborda una diversidad de temas. Hay que saber leerlo. Sí, los abogados tienen la suerte que pueden sacar conclusiones haciendo cruces que los simples mortales que no somos abogados nos cuesta más. Tenemos que asesorarnos más para leerla. Es posible, sí, es cierto, pero también creo que es importante darle una lectura al texto hoy día que se va a presentar, que contiene los capítulos, donde hoy día cada artículo, por ejemplo, está ubicado, esa ubicación tiene un sentido. Por supuesto que una constitución se comunica entre sí internamente, los artículos dialogan de alguna manera. Es muy difícil entender, por ejemplo, todas las propuestas sobre un sistema nacional de cuidados o del derecho al cuidado o el reconocimiento de las labores domésticas como un trabajo además históricamente femenino, sin pensarlo con las normas laborales, con las normas de la seguridad social, con las normas de educación, con los mismos derechos propios de las mujeres. Entonces, obviamente que allí hay un trabajo informativo y pedagógico que hacer sobre un texto que nuevamente yo admito, es un texto de elevada complejidad, más allá de todos los esfuerzos que hemos hecho, además por presentar este texto limpio, ordenado y con un lenguaje un poco más sencillo también. Un lenguaje que pasó de ser muy técnico
y que gracias al acompañamiento de una experta lingüista pudimos... Se pulió, se mejoró, se adecuó. Eso en cuanto a ustedes se sienten orgullo de haber participado y además una tarea histórica. ¿Hay alguna autocrítica? No me refiero a su propia tarea o su propio desempeño, sino que al colectivo del cual usted formó parte durante un año. Bueno, yo creo que de todas maneras hay autocríticas, no solo mías, sino que también de parte de los distintos colectivos. El cuerpo orgánico de la constituyente no es homogéneo. Y también los colectivos políticos, pertenecientes o no a partidos políticos independientes, de izquierda, derecha, centro, cumplieron un rol. Cada uno de esos roles también yo creo que merecen una evaluación. ¿Cuál es la autocrítica? ¿Qué cosa reconoce que no se hizo bien o que les faltó? Me imagino que en un año, en todo ese arduo trabajo profundo, amplio, habrán cometido errores. Sí, por supuesto. Yo creo que algunos no intencionados, errores también en un aprendizaje colectivo, pero también creo que hay una inexperiencia que es propia también de personas que irrumpen por primera vez en la política. ¿Y cuáles fueron esos errores? Yo creo que nosotros como mesa, por ejemplo, como mesa directiva, para no referirme a ningún colectivo en particular, nosotros sí hemos hecho un ejercicio de autocrítica y lo hemos señalado en los medios, yo lo he señalado personalmente. Respecto de cómo se comunican algunas cosas, el vínculo también que pudimos generar en un momento con la prensa, algunas vocerías mejores que otras. Y traspiés que no tuvieron por qué haberse producido, especialmente, por ejemplo, el episodio de los expresidentes, que fue una cuestión que en ningún momento tuvo una intención. ¿Se les va a echar de menos a los expresidentes o no? Mira, lo más importante es que esté el presidente de la República, porque es al presidente Boric a quien tenemos que entregarle los... ¿Y los ex se echarán de menos o no? ¿O no son yo creo que hay una... ¿O no aportan nada? No, o sea, los expresidentes que acompañaron el proceso constituyente ya realizaron su aporte. No, le digo el lunes, ¿se van a extrañar como ceremonia republicana? Es una ceremonia, fueron invitados lamentablemente por distintos motivos, declinaron la invitación. Yo creo que siempre fueron bienvenidos y ahí creo que hubo un incidente un poco confuso también en cómo se explicaron algunas cosas. Pero en el caso, por ejemplo, de la presidenta Bachelet, del presidente Lagos, que participaron en la Comisión de Sistema Político donde yo fui parte, entregaron un tremendo aporte respecto a antecedentes también de cosas que son difíciles de ver, especialmente por expertos. Cuando llegan los académicos y dicen, mira, el mejor sistema político es este, el otro funciona mejor de esta manera. Otra cosa es cómo funcionaban los hechos. Por supuesto. Mira, ¿dónde están los roces, por ejemplo, entre la presidencia y el órgano legislativo? ¿Cómo podemos perfeccionar ciertos procedimientos que muchas veces están reglamentados, que no necesariamente están en las leyes, que no necesariamente tienen que ver con la Constitución y que se podrían incorporar ciertos dispositivos? Yo creo que hay un aprendizaje y un aporte, además del que hizo toda la ciudadanía, además del que hicieron los académicos. Bárbara Sepúlveda, esto lo conversamos en la mañana, pero repetiré la pregunta, pero en la misma audiencia. Si nosotros atendemos a las distintas encuestas, más o menos lo que va a pasar, la foto indica que está bien pareja la cancha, el tablero, está bien emparejado. Puntos más, puntos menos, pero... Y entraron ustedes, y entramos el país en un proceso con un 80-20. De manera abrumadora, las chilenas y los chilenos quieren una nueva constitución. Eso está despejado. Pero ahora cambió ese orden. ¿Por qué no es 80-20 ahora? ¿Hubo un porcentaje que se fue perdiendo en el camino porque se defraudó? ¿Cómo lo leen ustedes? ¿Por qué no es ahora coser y cantar, como diría un comentarista de fútbol? Mira, si fue 80-20 la entrada, está el texto aquí, para ser 80-20 aprobado también. ¿Por qué no va a ser así? Gane quien gane, probablemente va a ser parejo el resultado. Dos cosas sobre eso. Lo primero es que no solamente ganó que tuviéramos una nueva constitución, ganó aún más, con mayor votación, que fuera a través de una convención constitucional, es decir, descartada la opción del Congreso. Creo que es un antecedente importante que a algunos se les olvida un poco, especialmente con algunas últimas declaraciones de ciertos representantes políticos. Pero también creo que es importante considerar que en este plebiscito de salida tenemos una población que va a tener que votar, porque el voto es obligatorio y en la cual hoy día es difícil interpretar y medir, especialmente anticipar, creo yo, un escenario electoral que es tremendamente complejo por toda la situación que... ¿Me quiere decir que usted no cree en el resultado de la encuesta que sea tan parejo? ¿Usted cree que puede reproducirse algo más bien cercano al 80-20? No, yo
no es que no crea en los resultados de las encuestas, para nada. Yo, de hecho, creo que siempre he dicho que las encuestas son factores que hay que considerar. Y hay que considerarlo dentro de todas las variables, pero una variable que me parece interesante es la dificultad que presenta, incluso para quienes son analistas y para quienes hacen proyecciones electorales y que trabajan en eso. Yo no lo hago, yo soy abogada y respeto mucho ese trabajo. Creo que evidentemente es difícil anticipar una intención de voto cuando hay un sector que no ha participado en los últimos procesos electorales durante los últimos años. Se lo planteo de otra manera. Si el resultado, no encuesta, si el resultado termina siendo 53-47, para un lado o para otro, es decir, si termina siendo parejo, ¿es de alguna manera un fracaso del trabajo de la convención el no haber conseguido que una mayoría de los chilenos aprobara el texto o rechazara el texto, pero que actuara de manera tan unida como fue la entrada? Sí, me queda claro. Es que yo no creo que se pueda hablar en esos términos. El proceso constituyente no es un fracaso. Y el resultado, yo además tengo esperanza. Si es que es parejo, me refiero. Sí, pero parejo no es lo mismo que gane la prueba que gane el rechazo. Más allá de lo que uno pueda decir, ¿cierto? 50 y tantos para acá, 40 y tantos para allá. No, si gana la prueba, gana la prueba. Y yo creo que también es un poco mañoso. ¿Y si gana el rechazo, qué pasa? Pero ese es otro escenario. Pero en el apruebo, yo creo que es un poco mañoso eso de decir, bueno, todas las elecciones se ganan con una mayoría, 50% más 1, ¿cierto? Hacia arriba. Si en esta hay 50% más 2, 3, sí, claro, o sea, claro. ¿Cuál es aquí la intención en el fondo, yo creo, de incluso tratar de disminuir? No, para nada. Lo que yo sí creo es que hay que hacerse cargo ahora de una campaña que comienza, de hecho, una vez que ahora termina la convención. La convención llegó a su fin. El texto va a quedar listo, se va a entregar, la gente lo va a conocer y va a tomar una decisión. Yo espero una decisión informada, porque también creo que no solo hay una responsabilidad de los constituyentes, no solo hay una responsabilidad del Congreso y del Gobierno, también creo que hay una responsabilidad ciudadana. Si gana el apruebo por poco, ¿a usted no le parece un rechazo? ¿No le parece un fracaso? No. Si gana el rechazo, ¿cómo lo lee usted? Bueno, si gana el rechazo, lo que va a suceder es que va a seguir vigente la Constitución del 80. A mí me parecería también que hay un riesgo muy alto de que cierto sector político también trate de poner ciertas lecturas o sobrelecturas sobre ese eventual rechazo, tratando de legitimar aún más la Constitución del 80 de lo que ellos han tratado de hacerlo durante las últimas décadas. Y creo que eso es un riesgo y que hay que considerarlo. Yo creo que sería un gran retroceso el que gane el rechazo, precisamente porque hoy día la Constitución que estamos proponiendo no solo encuentra y da lugar y respuesta a las demandas sociales, sino que además ofrece alternativas y herramientas democráticas para cambios que son necesarios y cambios que la ciudadanía está esperando. Y yo creo que hoy día es importante darle una oportunidad a la democracia y darle una oportunidad a hacer las cosas de distinta manera. Porque la misma receta durante las últimas décadas ya sabemos que no nos sirvió. Pero esa es la propuesta que el público votará libremente. Por supuesto. Opción, pero libremente en un voto obligatorio. Y por eso creo que también es complejo anticiparse al escenario. Yo no hago proyecciones. Yo hablo también desde las conversaciones que tengo con la gente en los territorios, desde la esperanza que a mí misma me mueve también y la confianza que tengo en que podemos dar a conocer un texto que es realmente algo bueno para Chile. Y en ese sentido tengo confianza y esperanza en que el 4 de septiembre va a ganar el apruebo. Y no me parece que algunos sectores traten de instalar que ahora el 50 más 1 no es suficiente. O sea, yo ya no sé qué es suficiente para ellos porque ni siquiera fue suficiente 2/3. Entonces yo creo que eso de andar subiendo un poco los estándares es más bien una cuestión bien mañosa que no se condice mucho con el principio mayoritario que rige a todas las democracias del mundo. Bárbara Sepúlveda, convencional constituyente del Partido Comunista. Muchas gracias por estar esta noche. Muchísimas gracias por la invitación, Matías. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Chile es más que una sola ciudad. Nuestra red no para de crecer por todo el país, con un solo fin: darles una mejor conexión a todos, para que todas las regiones disfruten por igual el 5G. WOM, nadie te da más.
Bueno, hoy día terminada ya el trabajo de la convención en sí, desde que se termina el plazo el jueves, pero ya, el lunes 4, pero ya está terminado el trabajo, ya no hay más votaciones, por así decirlo. Están haciendo afinamientos de cosas de textos finales, pero ya lo van a poder leer cada uno de ustedes. Ahora hay que entrarle a los... No hay vuelta atrás, no hay una votación o hay que esperar algo, hay que entrarle al contenido directamente, cada uno de nosotros tiene que hacer la pega de leerlo, preguntar, porque no es fácil, y cada uno de nosotros tendrá su propio juicio, será su propio juicio y evaluará qué le gusta, qué no le gusta y qué vale más, si lo que le gusta o lo que no le gusta, en fin. Y para eso vamos a convocar aquí, vamos a conectarnos con Bernardo Larraín, quien es el fundador de Pivotes, que es un laboratorio de políticas públicas. Bernardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por recibirnos. No te escucho, estás muteado, me da la impresión. ¿Ahí? No estoy... Ahí sí, ahí ¿Me sí. escuchan? Sí, ahí sí, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Bien, todo bien acá. Bueno, ya está, como decía recién, ya no hay pretexto, no hay nada que esperar, hay que ponerse a leer y ponerse a escuchar los análisis que cada uno tendrá. Ustedes en Pivotes han hecho ya análisis previos, han ido adelantando juicios, pero sobre todo han establecido que hay engranaje, le llaman ustedes, de cosas o de piedras fundamentales que unos con otros que tienen que ir funcionando. ¿Cuál es el análisis que hacen a partir desde ahora, que son 2 meses para el día de la votación, aprox? Bueno, tú lo dices muy bien, o sea, hoy día solamente nos queda el texto. Creo que lo que es importante en el fondo superar, por así decirlo, todo lo que fue el proceso, que podremos analizar en el fondo cómo fue ese proceso, pero claramente hoy día los chilenas y chilenas tienen que ver el texto de frente y contrastarlo con mirada alternativa. ¿Cómo se mira un texto? Se mira en el fondo comparándolo no con el texto vigente, porque nosotros creemos que está completamente superado. Yo fui parte, ¿no es cierto?, de aquellos que votó a prueba, digamos, y lo hice con mucha convicción, porque creía que el texto vigente estaba completamente superado. Entonces, ¿qué queda? Queda mirar el texto en contraste con miradas alternativas. Y es lo que queremos contribuir en Pivotes, y ojalá muchos otros lo hagan, porque mientras más miradas alternativas se ponen en el debate, mejor, digamos. Y cuando hablamos del engranaje, Matías, es básicamente decir, no nos quedemos con por así decirlo, con la parte poética, con la parte retórica del texto constitucional. O sea, la diferencia no la va a ser la declaración, por ejemplo, de que Chile es un Estado social y democrático de derechos que asegura la igualdad sustantiva de las chilenas y chilenos. Eso lo dice y me parece bien que estén esos principios generales, pero lo que realmente hace la diferencia son estas piezas del engranaje. Nos referimos al sistema político, nos referimos a la forma de Estado, o cómo la Convención conceptualizó la descentralización, un desafío fundamental. Nos referimos también a cómo la Convención propone, por así decirlo, equilibrar la economía con la naturaleza, el progreso con la naturaleza, porque eso va a ser fundamental para activar un nuevo ciclo de progreso, digamos, en beneficio de las personas. Y finalmente nos referimos en el fondo a los derechos sociales. Esas son 4 piezas de un engranaje que hay que mirarlas en conjunto y no quedarnos, insisto, con la poesía del Estado social de derechos, con la poesía de que la Constitución asegura la igualdad sustantiva de las personas. Claramente las personas saben que eso no va a ser lo que va a hacer la diferencia en sus vidas, que no va a cambiar la calidad de los derechos sociales, que no va a cambiar en el fondo la sensación no será un poco peyorativo en pensar que el garantizar ciertos derechos o establecer conceptualmente cómo va a ser nuestro país, si es que lo aprueba la gente, que sea poesía, no es acaso decir, miren, eso dejémoselo a la parte de la floritura, vamos a lo concreto. ¿Una constitución acaso no tiene que tener también ese ¿cómo decirlo? Claro, lo asumimos 100%, a tal punto que una de las 4 piezas del engranaje son precisamente los derechos sociales. Los derechos sociales son, por así decirlo, la cúspide del engranaje. Lo que ocurre es que es el sistema político el que va a generar las regulaciones para que esos derechos sociales se hagan realidad. Por tanto, cuando dice poesía, cuando dice poesía no es que sea menos importante, es que estos engranajes son los pilares que van a permitir cumplir con los derechos y con las aspiraciones. Yo me refería más bien a las partes iniciales del texto, en el fondo, que hablan de un Estado social de derecho, pero sí creo que es muy relevante cómo la Convención propone, en el fondo, la cuestión de los derechos sociales. Lo que ocurre es que los derechos sociales no se van a satisfacer si es que no hay un buen sistema político que genera regulaciones para tangibilizarlos, para llevarlos a la realidad. Y tampoco se van a satisfacer si es que no activamos un nuevo ciclo de progreso y bienestar.
y por lo tanto en el fondo son como piezas habilitantes para la que más anhelan los chilenos, que son los derechos sociales. A lo que me refería es que uno realmente escucha que basta con que la Constitución haya dicho que Chile es un Estado social y democrático de derechos para... No basta ponerlo. En el fondo, así como aquellos que dicen eso y que dicen este proceso histórico, democrático, único, normalmente en voz de los refundacionales que creen que el país partió con ellos, no podemos aceptar ese chantaje, por así decirlo, que el proceso en sí mismo es lo único importante y que el texto es menos relevante y podrá ser mejorado. Así como tampoco podemos aceptar el chantaje de quienes dicen que el proceso constitucional es sinónimo de Rojas Vade, por así decirlo. Entrémosle a los contenidos, pongamos el texto que propone la Convención, contrastémoslo con mirada alternativa y ese es un poco el propósito que tenemos en Pivote. Entrémosle a este engranaje, como no podemos entrarle por virtud del tiempo que tenemos a cada uno de todos ellos, ¿cuáles son los elementos más importantes que habría que entrar a afinar para que este engranaje, a juicio de ustedes, funcione? Mira, partiendo por derechos sociales, que es lo más importante y lo que más anhelan las personas. Yo creo que la Convención hace bien en establecer en forma mucho más robusta una cierta garantía del Estado de que exista una base común de derechos sociales accesible por cada persona en cualquier metro cuadrado del territorio. Eso el texto actual no lo tenía suficientemente robusto y claramente la Convención hace un esfuerzo positivo en ese sentido. Ahora, ¿dónde falla? Creo yo una falla tectónica relevante de diseño fundamental. Es cuando en el fondo hace incompatible esa base común de derechos sociales y el rol articulador, regulador, coordinador del Estado, lo hace sinónimo de una cierta exclusión o bien limitación o bien reducción del rol de la sociedad civil, del emprendimiento en la prestación de estos derechos sociales. Claramente, en educación, el texto propone dos sistemas, uno con financiamiento garantizado constitucionalmente, uno estratégico, uno con todos los adjetivos en el fondo que denotan una cierta importancia que la tiene, que es la parte estatal de, ¿no es cierto?, la provisión de educación, y luego deja completamente marginado a la voluntad del legislador la provisión desde la sociedad civil, los colegios particulares subvencionados en educación, las instituciones de salud privadas en salud y los administradores, cualquiera sean estos, para no ponerle nombre, privados en, ¿no es cierto?, los fondos de pensión. Entonces, por un lado, en el fondo asegura una base común de derechos sociales, por otro lado, en el fondo marginaliza, limita, excluye a la sociedad civil, el emprendimiento en su provisión, cuando el siglo XXI requiere la capilaridad, la innovación, la diversidad que provee, por ejemplo, en educación la sociedad civil. Esta no está con igual nivel de garantía constitucional que la que tiene el Estado. Entonces, una cierta hegemonía, predominio, sí. Ese es un punto fundamental. Entonces, la acción, a su juicio, planteado como cosas que ustedes agregarían, la mayor valorización o valoración de la acción de la sociedad civil, ¿no es cierto?, en conjunto con la acción que tenga que hacer el Estado. Claro, y ese es un problema de diseño bien sustancial, no una cosa marginal que puede ser mejorada en el proceso legislativo, refleja una cierta visión. Lo mismo ocurre con el sistema político, Matías. ¿Por qué? Porque ahí también se hizo un cambio bastante profundo, digamos, a tal punto que se eliminó una institución centenaria de nuestra nación, que es el Senado. ¿Era ese el problema, la existencia del Senado? ¿O la Convención equivocó el diagnóstico y por lo tanto ofreció una respuesta errónea? ¿Es corregible, ¿no es cierto?, en el caso de que gane el apruebo, ¿no es cierto? ¿Es revertible ese cambio tan sustancial del sistema político que debilita los pesos y contrapesos, por así decirlo, que protegen a las democracias de, ¿no es cierto?, la captura por parte de movimientos refundacionales, populistas, en fin, también la captura por parte de activismo o de mayoría circunstancial? Entonces, la cuestión de los pesos y contrapesos que creemos se debilita con la desaparición del Senado también nos parece una cosa bastante sustancial, que no creemos que haya energía política o voluntad política para luego, en el fondo, si es que gana la prueba, por así decirlo, someter a un perfeccionamiento de esa materia. Hay ciertas cosas que, por supuesto, pueden ser perfeccionadas en las reformas posteriores o en las leyes que las interpreten, pero hay otras que son tan sustanciales como el sistema político y la marginación, por así decirlo, el debilitamiento de la sociedad civil en los derechos sociales, que nos parecen cosas demasiado relevantes como para ser potencialmente objeto de un perfeccionamiento. Hoy día parte de la disputa, no toda, pero parte está dada justamente en los que, corrígame si me equivoco, aprueban para mejorar o rechazan para reformar.
Es como los dos diagnósticos que tienen las personas que están indecisos o están más en el centro, porque los que son súper rechacistas, súper aprobadores, no tienen dudas. Ambas opciones, mirado en el futuro de la mejoría del texto que va a ser sancionado por la población, a su juicio, ¿hay alguno de ellos que dé más opciones de ser mejorado? Depende del componente de la Constitución que tú elijas. Yo creo que el sistema político y el derecho social, y también debo decir, ¿no es cierto?, en cómo se aproxima la cuestión de la naturaleza, porque todos estaremos de acuerdo en el fondo a nivel de declarativo de que la naturaleza debe ser protegida en el fondo para las futuras generaciones, y claramente tenemos como humanidad y como Chile un gran pendiente en esa materia, y que la Constitución actual era claramente insuficiente al decir: le aseguramos a todos los chilenos que puedan vivir en un medio ambiente libre de contaminación, como si la contaminación fuera el único elemento que pudiera incidir en la vida de las personas, y como si solo se tratara de la vida de las personas y no de su posibilidad de desarrollar proyectos de vida en zonas que eventualmente están afectadas por altos niveles de impacto ambiental. Entonces, si bien había una necesidad de robustecer el tema ecológico en la Constitución, ¿por qué ponerlo en oposición con el progreso? ¿Por qué crear un nuevo instrumento jurídico que básicamente es lo que es el derecho a la naturaleza, que suena bien, insisto? El derecho a la naturaleza lo que hace, ¿no es cierto?, es permitir que organizaciones puedan reclamar judicialmente por daño a la naturaleza contra el Estado, contra el desarrollo de proyectos. Entonces, los riesgos que se judicialice nuestro proceso de desarrollo, lo que finalmente va a impedir que se active un ciclo de progreso, que a su vez va a dificultar que se satisfagan los derechos sociales. Por lo tanto, lo que quiero decir en el fondo es que depende, hay ciertos elementos esenciales que son, por así decir, fallas tectónicas, en nuestra opinión. Habrá otras miradas distintas, digamos, que no pueden ser objeto de un proceso de perfeccionamiento. Yo creo que es un problema de diseño, de fundaciones, por así decirlo, usando la analogía de la construcción. Un edificio tú puedes, por así decirlo, en un proceso gradualista de mejoras sucesivas, mejorar en el fondo la pintura, mejorar en el fondo los muros internos, pero no las fundaciones del edificio. Creo que sistema político, colaboración público-privada para los derechos sociales y la forma como se aproximó a la cuestión de la naturaleza, poniéndola en oposición a la cuestión del progreso en circunstancias que se deben integrar bajo un principio de desarrollo sostenible, nos parecen que son fallas más bien estructurales y por eso dije en algún momento que no era honesto que respecto de estas materias decir apruebo para mejorar. ¿Por qué? ¿Lo pueden mejorar? Sí, o sea, yo prefiero que las personas sean francas, digan: a mí me gusta el texto y yo apruebo porque me gusta lo sustancial del texto, y aquellas cosas que no me gustan son perfeccionables. ¿Y por qué no podrá ser mejorable eventualmente antes que empiece a andar? Claro, las fundaciones de un edificio cuando ya hay 20 pisos arriba no, pero cuando todavía está en planos, cuando están los planos, a lo mejor las fundaciones pueden ser rediseñadas. ¿Por qué en el apruebo no se podría mejorar? ¿Por qué no son? Claro, lo que pasa es que son elementos tan sustanciales que quienes los propusieron los consideran, creo yo, parte esencial del proyecto de país que ellos propician. Esta invención que no existe en el mundo, por ejemplo, el bicameralismo asimétrico, combinado con un presidencialismo atenuado. O sea, está la cantidad de adjetivos que se le pone en el fondo a las cosas que finalmente denotan una cierta pretensión de un proyecto de país completamente diferente. Entonces, va a estar la voluntad política, Matías, te pregunto, para llegar a esos 2/3, si es que queremos reformar esos elementos esenciales del texto constitucional, o bien a los 4/7 más un plebiscito, que, dicho sea de paso, si cada reforma va a requerir toda esa energía, toda esa inmovilización, por así decirlo, si también se requiere sistema político y capacidad de acuerdos para reformar el sistema de pensiones, la reforma tributaria, por lo tanto, está la energía que se va a requerir para revertir aquellos elementos que son, por así decirlo, de diseño de fundaciones, que probablemente es más honesto decir, bueno, partamos de nuevo, un nuevo proceso. Ahora, habiendo dicho lo anterior, yo, insisto, fui parte del apruebo, creo en este proceso y creo que la última parte del proceso es muy relevante, que es la vuelta a las chilenas y chilenos. Sí, tú y Pivotes, que este es tu sombrero hoy día en esta conversación, ¿no es cierto?, este grupo de pensamiento, ¿son partidarios del rechazo como Pivotes? ¿Y el rechazo para qué? ¿Qué se les ocurre el 5 de septiembre si es que ganara la opción que ustedes, entiendo, apoyan? Probablemente no te va a gustar mi respuesta, Matías, pero no, eso da igual, eso, despreocúpate. Voy a recurrir a ella. Despreocúpate porque da lo mismo. Soy parte de un grupo de personas que está formando Pivotes, una institución que aspira a mejorar el debate público.
y que básicamente aspira a reconectar, por así decirlo, lo que es la evidencia, el conocimiento, la experiencia ciudadana con el diseño e implementación de políticas públicas. No está pensado, y por supuesto, yo sé que no está pensado, Pivote no está pensado para el plebiscito, lo sé. Está pensado para un mediano y largo plazo, porque entiendo que están ampliando, están... Oye, largo plazo, pero una primera estación muy relevante es largo plazo, por supuesto, que es el constitucional, el debate constitucional. Ahora, lo que queremos hacer es gastar cada segundo, o sea, destinar cada segundo y cada centímetro que tengamos del espacio público a poner contenidos al frente. Y por lo tanto prefiero, y ni siquiera le hemos preguntado a las personas que son parte de la red Pivote si tomaron su decisión, si son apruebo y son rechazo. ¿Y tú lo has tomado? Por respeto a la institución y por respeto a la lógica que estamos en el fondo empujando, que es poner los contenidos por delante, yo prefiero ejercer mi derecho, ¿no es cierto?, de que el voto lo ejerzo en el secreto de la urna. Pero que como me dijiste que habías votado pro en la entrada, yo me sentí con el derecho de preguntarte qué votabas en la salida. Por supuesto. Ya, está bien. Mira, yo creo que es prematuro. Yo creo que lo relevante hoy día es que las personas puedan contrastar lo que la Convención le ofrece como texto constitucional con miradas alternativas que quedaron en el camino. No me gustó la respuesta, pero da lo mismo. Déjame... Dale. Déjame hacerte otra. Si se da el que gana el rechazo, por ejemplo, ¿ustedes serían partidarios de qué a partir del 5? ¿Una nueva convención? ¿Que sea el Parlamento? ¿Partir desde la opción que entregó la presidenta Bachelet, que el presidente Piñera, o el gobierno del presidente Piñera desahució como alternativa de proyecto constitucional? ¿Qué se les ocurre? Mira, primero somos partidarios de una nueva constitución, por lo tanto eso no cambia si es que gana el rechazo. Nosotros creemos que, así como el texto en estos elementos que hemos comentado, que propone la Convención, creemos que es un retroceso o representa ciertas fallas de diseño relevantes en estas piezas del engranaje, también creemos que la Constitución actual está completamente superada y por lo tanto se debe iniciar un nuevo proceso que será materia de la política, porque nosotros reivindicamos la democracia liberal que se funda en partidos políticos. Por muy poco popular que suene lo que acabo de decir, serán los partidos políticos y no la sociedad civil la que debe llegar a un acuerdo para iniciar ese nuevo proceso. Lo que nosotros vamos a propiciar es que exista un nuevo proceso y que exista una nueva constitución, porque si es que se da ese escenario, básicamente la constitución actual está completamente superada, y no solamente superada por su problema de legitimidad de origen, también en estos 4 elementos centrales: sistema político, equilibrio, naturaleza, progreso, derechos sociales y colaboración público-privada para satisfacerlos. Y finalmente, forma de Estado, que no hemos hablado de ello, claramente la Constitución actual no da el ancho. Y eso es una afirmación que hacemos con mucha convicción. Un nuevo proceso, ¿te referiste a eso pensando en una nueva convención con características distintas a lo mejor? Pero ¿serías partidario de que se generara una nueva convención y que empezara de nuevo a plantear los temas? Mira, cuando uno hace lo mismo, sabiendo que ya tropezó, mejor intentar una cierta innovación en el proceso. ¿Y cuál les gustaría y puede ser una combinación de, yo solo insisto, reivindicamos la capacidad, por decirlo, constituyente que tiene el Congreso Nacional, aunque suene en el fondo poco decirlo, una combinación de eso con una comisión de expertos que no necesariamente su voz sea vinculante. Tercero, con instancias de participación ciudadana. Nosotros, por ejemplo, valorizamos que el sistema político que propone la Convención contemple iniciativas populares de ley. Yo creo que se pueden, estos tres elementos, Congreso Nacional, Comisión de Expertos y participación ciudadana, perfectamente pueden combinarse para el nuevo proceso que se inicie a partir del 5 de septiembre si gana el rechazo. Por último, ¿qué evaluación hacen ustedes del cómo el tema indígena se incorpora en este texto constitucional que se propondrá a los chilenos? Digo el tema porque es tan global, es tan amplio, por eso no quiero decir una cosa específica. ¿Cómo se abordó y cómo quedó consagrado en este texto que nos van a proponer? Un poquito más amplio que el tema indígena. La lógica de que Chile pasa a ser un conjunto de entidades territoriales autónomas, incluyendo 16 regiones autónomas y 11 pueblos, naciones indígenas, nos parece otro elemento, el cuarto de hecho, que tiene una falla de diseño de fundaciones. Creemos que Chile es un Estado unitario, es una nación en singular, no es un conjunto de naciones. Sí hay un conjunto de pueblos, de culturas, que claramente había un gran pendiente respecto de ese reconocimiento, pero tenemos una profunda convicción que también ahí hay una falla tectónica. Pasar de la noche a la mañana de una lógica, ¿no es cierto?, de nación en singular
a un conjunto de entidades territoriales con autonomía política, administrativa y financiera, y en un número de 16 regiones y 11 pueblos, naciones, nos parece una cosa que no dialoga con nuestra historia, no dialoga con nuestra cultura. Piensa tú que las naciones semifederales o federales han nacido así, por cultura, por acumulación histórica. Suiza nació con los cantones, y fueron los cantones los que se juntaron y dijeron, oye, tengamos algunas capacidades, ¿no es cierto?, centralizadas en un Estado federal, pero no conozco una historia de un país que de pronto decida, por decisión de un conjunto de personas quizás muy buenas académicamente, transformarse en un conjunto de entidades territoriales autónomas o de pueblos-naciones autónomos. Eso me parece también un diseño, digamos, de la forma de Estado que es profundamente equivocado y contradictorio con la cultura chilena, con la historia chilena, lo que no implica, ¿no es cierto?, es avanzar fuertemente a la descentralización. Si elegimos recién a gobernadores, ¿no era mucho más eficaz el distribuir las capacidades del Estado central entre las gobernaciones de forma tal de que en cada centímetro del territorio nacional existieran los mismos servicios, la misma calidad de servicios públicos, de salud, de educación? Es eso lo que esperan, creo yo, los chilenos. Y respecto a materias indígenas, respecto a materias indígenas propiamente... Bueno, obviamente que el concepto de autonomías de pueblos-naciones le lleva también, ¿no es cierto?, un sistema judicial paralelo que opera en igualdad de condiciones con el sistema nacional. Hay sistemas judiciales que incorporan la tradición indígena en muchos países, pero no se dice que... entiendo que no está en igualdad de condiciones que el sistema nacional. Todo finalmente termina en el sistema nacional, se integra al sistema nacional. Hay ciertas cosas que se pueden llevar a la justicia indígena y otras que no. Nada de eso se definió en la convención. Y por lo tanto es muy distinto decir en Canadá existe con el modelo que se está implementando acá. Lo mismo ocurre también con que hayan ciertos sectores de la sociedad, sean pueblos originarios, sean mestizos, sean chilenos, sean inmigrantes de cualquier nacionalidad, que tengan ciertas preferencias en sus derechos. Por ejemplo, la preferencia en el sentido de que cualquier cambio que afecte a los pueblos indígenas requiere su consentimiento informado y libre. Eso es una opinión vinculante, no es un proceso de participación ciudadana como el que conocemos, que debe ser profundizado, por supuesto. Es un veto, por así decirlo, para el desarrollo de un montón de actividades que, insisto, son relevantes para activar ese ciclo de progreso. Solo para aquellos que afecten los derechos consagrados en esta Constitución. Así quedó hoy, porque se rechazó la propuesta de la Comisión. Pero hay muchos derechos que están consagrados, ¿no es cierto?, a los pueblos indígenas. Por ejemplo, una forma de escaños reservados que nos parece que también no es la correcta. Lo que nosotros proponemos es decir, bueno, que se abra una lista donde las personas voluntariamente se inscriban para votar por los escaños reservados, y en función del número de personas que se inscribe, determinar el porcentaje de escaños reservados. No con un cálculo teórico y los vasos representados. Por supuesto que hay muchas cosas que en este texto constitucional los afecta, y por lo tanto el consentimiento previo informado afecta a muchas más cosas de las que se dice. Bernardo Larraín, fundador de Pivote, muchas gracias por conversar esta noche con nosotros. Que estés bien. Muchas gracias, Matías, por el tiempo. Chao, y buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Protéjase de la delincuencia con TPY Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas TPY con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tpy.cl. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos el portal de noticias y contenidos 24horas.cl, que destaca en este momento. Buscan ayudar a comercios afectados por el estallido social. Parten programas Recupera tu barrio y Recupera tu pyme. Detalles 24horas.cl. Pausa y volvemos. Espera. Estamos de vuelta y revisamos de inmediato el tiempo. Miren, en este momento, aquí en la región metropolitana, el termómetro marca 5 grados con 2 décimas y el cielo está parcial. Mañana y pasado, mañana miércoles, ojo a no confundirse, y pasado mañana jueves, debiéramos esperar cielo nublado ambos días, pero mañana una máxima probable de 17 grados, en tanto el jueves la máxima será tan solo de 15